Felipe Ortiz, yo soy el director de estudios e investigaciones del Centro de Desarrollo Tecnológico Octopus Force. Nosotros somos el único centro de desarrollo tecnológico en robótica, electrónica y automatización inteligente en Colombia, certificado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y he traído, digamos, una presentación orientada a la inteligencia artificial, el desarrollo y uso de la inteligencia artificial en investigación en salud, particularmente lo que tiene que ver con el análisis de patentes, artículos científicos, información científico-tecnológica para la creación y desarrollo de productos tecnológicos. En particular, pues esta presentación va a estar dividida en tres momentos. El primero, un poquito de base conceptual sobre este tema, que es la vigilancia tecnológica, la inteligencia competitiva, y en la práctica, cómo esto hace para que la investigación sea mucho más eficiente en términos de tiempo, uso y herramientas. En segundo momento les voy a presentar un poco del proceso técnico, de cómo se hace este tipo de trabajo. Nosotros hemos logrado eficiencias superiores al 60% en producción científico-tecnológica en salud, en ingeniería, en robótica electrónica. Hemos logrado identificar y construir también una cantidad importante de producción científica indexada a nivel global que nos ha permitido acceder a conocimiento de otras latitudes como no lo habíamos hecho nunca antes. Hoy podemos acceder a casi todo el sistema de investigación asiático, China, Japón, Centro Oriente, es otra de nuestras grandes fuentes de información. Y voy a tratar de mostrarles a ustedes en un par de casos prácticos cómo hoy la inteligencia artificial, con muy poco dinero también, puede ser de gran utilidad en lo que tiene que ver con investigación aplicada científica. Ya les decía un poco que vamos a trabajar estos 4 temas. Básicamente unos conceptos básicos sobre lo que es la vigilancia y la inteligencia. Por otro lado, la vigilancia y la inteligencia en la práctica, utilizando inteligencia artificial en salud, casos de éxito particularmente orientados también en algún par de clínicas que hemos hecho en Colombia. Eficientemente algunos 2 casos de estudios, y se nos alcanza el tiempo, al final unas conclusiones y unas recomendaciones. Este señor se llama Sun Tzu, escribió un libro que se llama El arte de la guerra. Un texto muy famoso, para mí uno de los mejores textos sobre estrategia que ha existido. Él decía que si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en 100 batallas correrás peligro. Pero si no te conoces a ti mismo, ni conoces a los demás, vas a correr peligro en cada batalla. Y esto, adaptado al contexto actual, lo tenemos que entender en 2 lenguajes conceptuales. El uno es la gestión del conocimiento. La gestión del conocimiento es conocernos a nosotros mismos. ¿Qué ha hecho nuestro sistema de salud? ¿En qué ha investigado? ¿En qué ha trabajado las clínicas? ¿En qué ha trabajado los médicos colombianos? Es muy poca la información que hemos podido procesar sobre eso. En Colombia, según algunos de nuestros análisis, se repiten investigaciones de casi el 37% de temas que ya se han investigado solo en Colombia. Imagínense esto si lo contrastamos con lo que se ha investigado en América Latina, en Europa o en Estados Unidos. Es muy probable que la gran mayoría de los temas en los que estemos investigando ya haya tenido algún tipo de aventura científica décadas atrás. Por tanto, es fundamental conocer lo que hacemos, conocer lo que hay alrededor de esa temática. Pero también es importante conocer lo que hay alrededor afuera, es decir, lo que rodea a la organización, lo que lo rodea a una investigación, lo que básicamente reconocemos como inteligencia estratégica. Es aquello que rodea un producto, o rodea una tecnología, o rodea una investigación, que lo puede afectar positiva o negativamente, en términos de una oportunidad de mejora o en términos también de una potencial amenaza. Generar investigación de alto valor es complejo. Muchos de los productos de investigación que hemos analizado trabajan meramente datos. Algunos de ellos procesan algo de información. Son capaces de llegar a construir información con los datos que recogen de enfermedades o de estudios clásicos. Sin embargo, muy pocos llegan a generar conocimiento. El conocimiento es probablemente una de las cosas más complejas de crear, pero se puede. Y esto implica tener temporalidad, asociar a esto investigaciones de corto, mediano y largo plazo, pero sobre todo analizar la importancia de eso que estamos investigando. Pero lo más difícil cuando se hace investigación es hablar de inteligencia. La inteligencia es probablemente de las cosas más difíciles de crear. ¿Por qué es difícil? Porque la inteligencia implica que haya contexto, implica que haya conocimiento multitransdisciplinar. Si esto no existe, el conocimiento se limita. Probablemente algunos de ustedes han construido inteligencia y han llegado a recomendaciones estratégicas.
Nosotros promovemos algo que en Colombia se conoce de manera limitada también en algunos casos, porque lamentablemente no lo hemos podido convertir en vanguardia de conocimiento. Y es el tema de la infoxicación. La infoxicación, la Organización Mundial de la Salud lo ha definido como una enfermedad. Y es una enfermedad asociada a la cantidad de datos y conocimiento que recibimos todos los días. Una gran cantidad de correos electrónicos, una gran cantidad seguramente de información, de lecturas que tenemos que hacer y muy probablemente toda esa información nos infoxica o nos intoxica de información. Entonces no tenemos el tiempo suficiente para procesar la gran cantidad de información, data que recibimos. Esto nos lleva a construir una dinámica alrededor de una disciplina. Esto es una profesión. Nosotros la reconocemos como una profesión. Se llama el vigía tecnológico, aquel que hace análisis de horizontes, análisis de investigación de artículos científicos, literatura gris, que también hace análisis de patentes y hace una gran cantidad de procesamiento de data. Él debe trabajar lo que la Sociedad de Profesionales en Inteligencia Estratégica denomina un proceso ético. ¿Por qué es un proceso ético? Porque no captura datos de cualquier forma. Captura datos, aquellos que han sido codificados, extraídos de procesos de investigación, aprobados y probados científicamente. Cuando hablamos de investigación, no hablamos solamente de investigadores de nombre, hablamos de profesionales en investigación. La investigación es algo sobre lo cual uno no se puede autodenominar investigador. Es algo en lo que se tiene que profesionalizar aquel que lo quiera hacer. Porque requiere método, requiere disciplina, requiere trabajo, requiere constancia, pero requiere sobre todo tener un proceso dinámico de aprendizaje. Y hoy la inteligencia artificial crea una serie de condiciones para ayudarnos a ser mucho más clásicos en la investigación. Y ahora voy a explicar esta aseveración. Nosotros, a mí me parece muy interesante las definiciones que tienen en este evento, principalmente porque nosotros trabajamos sobre la evidencia. La evidencia, a diferencia de la experticia, la interacción y la creatividad, son elementos que nos permiten a ciencia cierta definir factores específicos. La vigilancia sobre este aspecto define elementos, por ejemplo, de exploración y literatura, indicadores, bibliometría, ciencia aplicada específicamente. Nosotros ahí lo que hemos intentado hacer es crear una serie de herramientas o sistemas que nos favorezcan para poder hacer ese tipo de investigación. Pero no podemos descartar, y quiero decir con esto un llamado también de atención a lo que nos mencionaba nuestro conferencista anterior. Hay que trabajar la interacción con el contexto social, la interacción con el contexto cultural, ambiental de los territorios donde hacemos investigación. Por otro lado, la experticia, paneles de expertos permanentes para evaluar conscientemente aquellos factores que consideramos importantes. Y la creatividad no es algo que se pueda generar descabelladamente. Grandes estudios asiáticos, basados principalmente en factores creativos, les han permitido anticipar retos de salud mundiales. La pandemia ya era parte de varios de los estudios de la China 2060, uno de los estudios más importantes de prospectiva de Asia. Se hablaba de grandes pandemias y cómo China iba a poder enfrentarlas. También en Europa, seguramente algunos conferencistas lo conocerán, el IPTS, otro de los centros de estudios de investigación prospectiva, ha hecho ya varios estudios sobre las implicaciones de una pandemia en toda Europa. Y probablemente hizo que Europa no tuviese más bajas de las que tuvo debido a algunas de las precauciones que ahí se tomaron. Nosotros en Colombia, de alguna manera, no tenemos ese ímpetu por pensar en el futuro. Y no tenemos ese ímpetu porque carecemos también de una ambición sobre consolidar el futuro para nosotros. En Octopus somos un centro pensado para la soberanía tecnológica de América Latina y de Colombia. Nosotros trabajamos un concepto y es que en Colombia se puede producir y se debe desarrollar tecnología. Y es porque en Colombia se importa el 95% de la tecnología que usamos en salud, por ejemplo, pero no solo en salud, también en la industria, en la construcción, en la gran cantidad de sectores que rodean nuestros negocios. Nosotros creemos que en Colombia se debería poder fabricar absolutamente toda la tecnología que usamos y tenemos las condiciones técnicas de ingeniería, de investigación, de materiales. Gran parte de nuestra producción agroindustrial va a China para producir a partir de esa agroindustria tecnología. Por ejemplo, las pantallas LED provienen del uso de la papaya, o el uso también de la granadilla colombiana. Y luego vienen en términos de pantallas.
Esto es muy importante porque nosotros podríamos hacer transformación productiva en esos factores, pero para poderlo hacer tenemos que complejizar un poco mejor la capacidad de investigación. Y eso nos lleva a tener que entender que hay una cantidad de variables que hay que tener en cuenta para poder abordar estas temáticas. Una es que no se debe vigilar solo lo tecnológico, también hay que vigilar lo político, lo competitivo, lo científico-tecnológico, aspectos que rodean cualquier proceso de investigación. El cambio normativo, por ejemplo, puede cambiar los factores de análisis que tengamos. Es factor importante la reforma a la salud, seguramente para algunos de ustedes. Pero también lo es lo que está pensando el entorno, el usuario, el consumidor de aquella investigación que estamos haciendo, o el tipo de paciente para el cual estamos trabajando. Entender que está cambiando culturalmente a los pacientes nos obliga también a pensar por qué y para qué queremos hacer esa investigación que estamos abordando. Nosotros en Octopus trabajamos un método que se basa en 5 fases, básicamente un proceso de definición de temas y objetivos. El ciclo de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva se basa en la norma AENOR 16600, que es una norma técnica especializada para hacer este tipo de estudios. Básicamente capturamos datos, los buscamos, los procesamos, los analizamos, los depuramos, los construimos y generamos recomendaciones a partir de eso. ¿Qué nos hemos encontrado? Básicamente que esto ha cambiado mucho, que nosotros hace un par de años nos demorábamos en promedio 3 meses en hacer estos estudios. Hoy estamos por debajo del mes y esto se debe a que hemos empezado a utilizar una serie de herramientas que nos han hecho mucho más fácil el proceso de investigación. Y vamos a ver en cada una de esas etapas cuáles son herramientas específicas. Algo que seguimos haciendo es definir los objetivos con claridad. Aquí hay factores de pregunta clave. Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de esa vigilancia o de ese estudio que estoy planteando? ¿Qué es lo que quiero vigilar? ¿Cuál es el concepto alrededor del cual estoy trabajando? ¿Qué información quiero buscar? Es decir, hay información de todo tipo, pero cada tipo de información proviene de una fuente distinta. Evidentemente, ¿dónde voy a localizarla? Porque hoy por hoy capturamos información limitada al idioma, por ejemplo, limitada a la geografía, limitada a los accesos de conocimiento específicos. ¿Cómo la voy a comunicar? Y aquí hay una pregunta fundamental para aquellos que trabajan estos proyectos de investigación, y es ¿para quién investigamos? ¿Para la revista indexada? ¿Para la población? ¿Para los jóvenes? ¿Para los adultos? ¿Para los señores que medianamente leen? ¿Para el ciudadano común y corriente que requiere tener información o resultados científicos a la mano para poder tomar algún tipo de decisión? ¿O probablemente para los políticos? ¿Para quién escribimos? ¿Para quién investigamos? Es fundamental también hacerse una pregunta y es ¿cómo y qué recursos voy a destinar para esa investigación? Porque aspiramos a construir investigaciones con pequeños presupuestos. En Colombia el 90% de las investigaciones se hace con menos de $50.000. Hacer investigación con menos de $50.000 genera un mínimo impacto científico. Nosotros carecemos de impacto debido a la poca inversión y número de investigaciones de alto impacto específicas. Y eso tiene que ver mucho con la caracterización de nuestro portafolio de redes de investigación. Esos recursos los vamos a tener que establecer no solamente en términos económicos, sino en términos de acceso a conocimiento. Por ejemplo, el uso de bases de datos. En mi universidad, donde me formé, que fue la Universidad del Valle, pagamos alrededor de $6 millones al año en bases de datos científico-tecnológicas, pero solamente el 5% de la población universitaria sabe utilizarlas. Es lamentable que accediendo, por ejemplo, al conocimiento que la misma universidad de Harvard, MIT o Stanford tienen a la mano, nosotros no accedamos a ella. Hoy, a diferencia de los años 80, donde tocaba esperar un par de meses para que una revista científica llegara a unas manos de un investigador colombiano, el mismo conocimiento que tiene el señor del MIT o tiene el de Stanford, lo tiene el colombiano en la mano. Porque en Colombia se paga, como no se paga hoy en Perú, como no se paga en Ecuador, como no se paga hoy en Chile, sí las bases de datos científicas más importantes del mundo. Gran parte de esa financiación la da el gobierno, pero otra parte la hacen las instituciones como la Universidad de Antioquia o la Universidad del Valle. Pero solo, les reitero, el 5% de la población universitaria accede a ese conocimiento científico porque no lo sabe usar, porque no tiene herramientas para hacerlo.
Entonces, aquí hay una necesidad de evolucionar en investigación en términos de factores, y es pasar de este ciclo tradicional única y exclusivamente de Google o otras herramientas tradicionales a empezar a usar las más de 570.000 bases de datos disponibles de conocimiento científico, tecnológico que hay. Y esto nos obliga a empezar a pensar en cómo procesar tal volumen de data. E implica poder pasar de manejar Google a utilizar herramientas como conectores booleanos, que para la gran mayoría de ustedes era muy útil, pero seguramente poder llegar a construir ecuaciones de búsqueda científicas robustas, que utilicen no solamente conectores booleanos, sino herramientas de procesamiento de data fundamentales. Ahora, esto era lo que yo hacía hace un año. Ahora no necesito seguramente ni pensar en esto. Yo me he dedicado a esto los últimos 17 años de mi vida, solamente a hacer vigilancia tecnológica. Y aprendí esto dedicado al autoaprendizaje, porque en Colombia no hay formación especializada en estos temas. Sí me formé en la CEPAL, en Naciones Unidas, durante más o menos 2 años dedicados a estos temas, pero lo que yo aprendí, que eran armar ecuaciones de búsqueda, me tardaba una semana armar una buena ecuación de búsqueda. Hoy con inteligencia artificial me demoró 10 minutos. Y eso lo aprendí hace menos de un año. Y en los últimos 6 meses ya ni siquiera tengo que preguntarle como le preguntaba. Ahora tengo herramientas mucho más sofisticadas para poder abordar ese tema. Hay que buscar información, y esa información no solamente ya está en las bases de datos tradicionales, sino que está en los metabuscadores de IA, los directorios y los catálogos, y ya pasa de ser solamente la fuente tradicional. Es decir, yo hoy utilizo, como ustedes seguramente, Cielo, Biomed, Eurostat, EasyWeb, Easy, también utilizo Scopus, Science, todas estas bases de datos tradicionales. Mi asistente virtual de inteligencia artificial recibe diariamente 100 artículos científicos que hace resúmenes para mí semana a semana sobre los temas que yo necesito. Lo que hacían antes 5 investigadores en mi equipo que se dedicaban a leer los artículos sobre unas temáticas y procesaban, yo hoy necesito media hora para solo cargarle los artículos que quiero que lea y que él procese y analice por mí. Para yo poder, a partir de esa información, empezar a analizar mejores decisiones en el proceso de investigación. Es decir, todo ese plan operativo que tenía cargado una serie de investigadores, hoy lo tengo asociado a una serie de herramientas tecnológicas. Hay que decir también que esto es otro de nuestros limitantes. Nosotros buscamos en español. Cuando usamos el español solo accedemos un poco al 7% del conocimiento generado científico. Cuando usamos inglés, aproximadamente llegamos al 45%. Hoy los chinos están produciendo 9 veces más ciencia y tecnología que los occidentales. No puedo decir lo mismo en términos de calidad, pero lo que tiene que ver en cantidad de conocimiento generado es un poco más de 7 veces el número de artículos científicos publicados por los chinos frente a los norteamericanos. El número de patentes estamos hablando de 9-1. Pero nosotros solo buscamos en español y en inglés. Se nos olvidó que hay otro mundo que habla hindú, que habla chino, que habla italiano, que habla francés, que ya no quiere publicar solo en inglés, por un tema de protección de su capacidad de conocimiento. Recientemente, en la Universidad de Roma, tuve la oportunidad de trabajar un proceso de investigación. Todos los artículos científicos de productos tecnológicos que están desarrollando en Italia se están patentando en italiano, no se están patentando en inglés. Ni siquiera se están patentando en idioma universal. Y esto es porque hay una decisión de estos países de no seguir entregándole el conocimiento al resto del mundo de manera abierta, sino que empezamos a cerrar el conocimiento. Ese momento histórico donde había una gran globalización de conocimiento también está cambiando. Hay un mundo multipolar transformado estructuralmente. Aquí hay una serie de herramientas, yo sobre esto quisiera poder abordar mucho más. Normalmente esto es un evento muy poco tiempo y no tenemos la posibilidad de aproximarnos a él, pero en este pequeño taller que yo tengo, pues he desarrollado una serie de formas de herramientas. Yo solo se las voy a dejar porque el tiempo no nos va a dar para mucho más. Lo primero es herramientas como Elicit. Es una herramienta de inteligencia artificial que vale $20 y ustedes acceden a ella y ustedes pueden colocar preguntas de textos de investigación asociados a ciencia en salud. Su enfoque principal es en salud. Esta herramienta permite que usted le pregunte y ella empiece a indagar con su pregunta de investigación aquellos artículos relacionados con su tema. Ya no es palabras clave, ahora son preguntas de investigación abordadas por los
artículos científicos. Consensus, por su parte, lamentablemente no pudimos proyectar, pero yo quería pasar por todas ellas así viéndoles muy rápido, pero sí que los pudieran ver, pero se los invito para que lo conozcan. Consensus, usted coloca una premisa, una hipótesis, particularmente en cualquier área del conocimiento, principalmente en temas de salud. Y plantea usted una hipótesis particular, en esa hipótesis él busca aquellos artículos que están en consenso con su hipótesis y aquellos que no están en consenso con su hipótesis. Y le plantea a usted preguntas asociadas a su propia publicación científica. Es un corrector de estilo en tiempo real. Es un corrector científico, abordando desde varias perspectivas su propia información publicada. También tenemos Research Rabbit, básicamente otra herramienta muy útil para poderlo hacer, sobre la base de poder investigar sobre ello. Nosotros hemos utilizado Research como una herramienta para analizar artículos que estamos escribiendo y preguntarles sobre aquellos que están vinculados con mi proceso. Recuerdan que les hablé de la gestión del conocimiento, pero Research Rabbit es una herramienta que utiliza las principales fuentes de información para poderlo procesar. Cite es una herramienta que nos ayuda a escribir. Básicamente usted le coloca una idea inicial y le dice, voy a poner un ejemplo simple, pero usted dice, en Colombia digamos, podemos colocar un poco de contexto económico, pero eso podría decir cuáles son las situaciones actuales económicas del sistema de salud en Colombia. Él lo que va a hacer es una exploración de data y va a empezar a escribir un primer párrafo por usted, con un propósito. Gran parte de nuestro bloqueo en investigación es lo que llamamos la hoja en blanco. Entonces empieza a escribir algunas ideas para empezar a orientar tu trabajo, empezar a corregir el estilo con el cual lo estás escribiendo, empezar a procesar y depurar cada una de esas frases que vamos haciendo. Para nosotros esto, solamente utilizando esta herramienta que es muy útil, que simplemente se la recomiendo no por términos de calidad, sino por términos de capacidad de análisis, hemos ahorrado más del 30% en los momentos de publicación. Una universidad como la Universidad del Valle publicaba aproximadamente unos 150 artículos al año y está produciendo 380 artículos al año. En el área solo de investigación en administración. Es una área específica del conocimiento, pero nosotros en eso hemos multiplicado el número de artículos científicos publicados. Y la gente cuestiona muchísimo el ChatGPT, porque es una herramienta que fue creada con una fuente de información, una cantidad de datos generados de muchas fuentes de lugares. Pues ChatGPT dijo, ok, usted cree la fuente, cargue usted todos los datos que usted quiera y haga las preguntas asociadas a la fuente que usted le está generando. Hoy, solamente hace una semana, en la última presentación de OpenAI, presenta la posibilidad de personalizar ChatGPT bajo sus fuentes de información. Nuevamente les pido excusas por lo puedo mostrar, pero nosotros creamos un asistente de investigación. Les voy a un poco a narrar cómo funciona. Usted coge y le dice a ChatGPT, cree un chat nuevo con el cual yo le voy a cargar todos los artículos y documentos que quiero que usted lea, libros de texto, información, fuentes, es decir, yo defino la calidad de los datos con los cuales usted va a trabajar, le puedo cargar hasta 1800 textos nuevos por cada hora. Esto ya no es solamente en total, sino por hora. Le puedo cargar una serie de fuentes de video, le puedo cargar conferencias, es decir, si yo grabo esta conferencia y se la cargo a mi chat de asistente, toda esa información se vuelve la fuente de data de ese chat nuevo. Pero ese chat no es del mundo, ese chat es mío. Entonces yo estoy creando un asistente. ¿Qué hicimos en una prestigiosa clínica de Bogotá? Le cargamos todas las historias clínicas de algunos de los pacientes, específicamente de lo que tenía que ver con manejo de cáncer. Y empezamos a preguntarle sobre esa información, cuáles habían sido los principales usos de medicamentos para diferentes patologías. Y empezó a hacer los análisis y cruzar los datos y empezó a aprender con base en la información que le empezamos a dar. Pero estamos creando instrumentos personalizables bajo nuestras propias medidas, bajo nuestros propios esquemas, para poder hacer que la investigación sea mucho más eficiente. Y esta información se protege bajo nuestros propios estándares de seguridad, porque lo puedes guardar en tu propio disco duro, en tu propio servidor, en tus propias fuentes de datos. El OpenAI creó la posibilidad de usted personalizar y crear todas las herramientas de inteligencia artificial personalizables. Nosotros somos el único socio de OpenAI en Colombia certificado por OpenAI para procesar información en salud, que es una de las líneas de trabajo para la próxima década. Para nosotros esto es un gran impulsor.
Sabemos que la inteligencia artificial no solamente va a cambiar la forma en que usamos la tecnología, sino la forma en que investigamos. Y ellos están convencidos de que en Colombia se puede convertir en un polo de investigación específica. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las herramientas de inteligencia artificial que se han creado tienen contextos territoriales. Es decir, las fuentes de información son europeas, son americanas, son asiáticas, son africanas, pero en América Latina tenemos un déficit. Nuestros datos no son la fuente de información de ellos, por tanto es una gran oportunidad para hacerlo. Hay diferentes tipos de inteligencias artificiales, ustedes seguramente en otros procesos seguramente lo verán más en detalle. Nosotros hemos mapeado por lo menos estas, básicamente aquellas que tienen que ver con las redes neuronales, aquellas que tienen que ver con la visión artificial, aquellas que tienen que ver con el aprendizaje profundo, entre otras. Yo con esto cierro porque creo que hubiera podido hacer una presentación mejor, pero lamentablemente no tuve acceso a poderles mostrar esto. Sin embargo, hay un video que yo puedo compartirles para que ustedes lo vean en detalle asociado a cada una de estas herramientas. Y tengo algunas conclusiones al respecto. La IA solo es una herramienta asistente de investigación. Sus resultados siguen siendo y pueden ser cuestionados. No es una solución de vida y debe ser vigilada en términos de calidad y comprensión. Por otro lado, el corpus define la base de información de cada IA. Dependiendo del corpus que usted le coloque a la IA, asimismo pueden haber sesgos de ética sobre ella. Y es fundamental que cuando hagamos nuestras propias IAs, entendamos que ella puede tener sesgos como los tiene usted y como los tengo yo. Sobre esa base y sobre ese análisis, usted puede construir su propia inteligencia artificial a partir de nuevas herramientas como las que les mostré. Los sesgos existen en todas las IAs. El ejemplo más concreto de este es el sistema judicial americano. Había dejado que una IA empezara a analizar y tomar decisión sobre algunos presos que pudieran salir en libertad condicional. Pues lo que se dieron cuenta era que el sesgo que habían creado era que solamente hombres blancos de una edad media podían salir de la cárcel bajo libertad provisional. A los hombres negros la IA inmediatamente les negaba la salida. Es decir, había un sesgo ya creado sobre la base de la información de corpus con el que fue cargado. Asimismo puede pasar en la investigación. Por tanto, la calidad de los datos que le coloquemos definirá ese ejercicio. Las fuentes deben ser múltiples y el investigador debe mantener algo que es fundamental para esto, que lo hace profesional en el área. Tiene que tener un espíritu crítico frente a los resultados generados por la IA. Yo no creo que la IA vaya a hacer nada distinto a lo que han hecho todas las herramientas que han llegado a ayudarnos. Pero sí estoy convencido que aquel que no entienda que esta dinámica revolución de la inteligencia artificial nos va a llegar en todas las disciplinas, seguramente se va a ver muy afectado. Mi recomendación final es que la IA ha demostrado que ha reducido el 80% de los tiempos de búsqueda y depuración de información. Nuestros procesos de investigación se redujeron sustancialmente solo utilizando algunas de estas herramientas. La incorporación de conocimiento global, el uso de traductores científicos en los sistemas de salud permite la lectura y análisis de la producción científica de Asia, África, Oceanía, que también son fuente de conocimiento válida. Y por otro lado, el trabajo operativo de la investigación en tiempos de análisis y reducido más del 50% para este ejercicio. De alguna manera, esto nos trae a una última reflexión, y es cómo nos estamos preparando para los próximos 10 años en nuestro sistema de investigación y en salud. Es decir, cuáles son las herramientas que le estamos dando a nuestros investigadores, cuáles son los recursos científicos, tecnológicos, de uso que le estamos dando a la investigación nacional actual. Lamentablemente, es una respuesta que muy pocos pueden responder, pero es en esos pocos donde está la responsabilidad de atender con anticipación los retos de investigación en salud del país. Es en Colombia el país de las oportunidades para este tipo de trabajo. Yo soy un completo nacionalista. Creo en este país con el orgullo y con el corazón. Creo que la investigación aquí se puede dar de una manera transformativa. Nosotros seguramente podemos liderar los próximos años de investigación global si nos lo proponemos, porque hoy la herramienta tecnológica ha reducido las brechas. Yo los invito a convencerse de que Colombia puede ser soberano tecnológicamente, de que podemos publicar y desarrollar el conocimiento más
más destacado del mundo. Lo han hecho otros y lo podemos hacer nosotros. Y para eso requerimos que muchos de ustedes se comprometan con el uso de herramientas tecnológicas de primer nivel. Muchísimas gracias.